Buenas, buenas. Buenas, buenas y bienvenidos todos acá a la cuarta reunión del taller de diseño y narrativa interactiva. Hoy 4 de marzo de 2022. ¿Cómo se fue el año? ¿Cómo empezó el año, digamos? Empezó así, Muy empezó rápido. durísimo. Empezó durísimo. Empezó muy rápido, por ahí leía gente diciendo, che, antes duraba más el tiempo. Sí, totalmente. Es que dice que el planeta está rotando más rápido. Puede ser, es probable. Yo creo que sí. Bueno, como veníamos diciendo off the record, ¿no? Me encanta esa palabra. Nunca supe qué significa. No sé, pero bueno. Eh, bueno, leímos los tratamientos, no todo, no sé qué hizo con el termo. No todos los tratamientos, no todos lo entregaron tratamientos. Discúlpeme, acá miren el termo este que tengo acá. ¿Ves? Vamos. Eso es el libro de Rack. ¡Eso es mío! El libro. ¡Eso! Tome, perdón, me equivoqué de termo. Pesan lo mismo, ¿vio? Sí, veo. Bueno, muy bien, ¿eh? No O se me- sea, algo así les vamos a pedir que hagan. Disculpe, si esto se te cae en el pie, te mata. O sea, te deja ¿No, como un pato las no patas. vio en esas películas viejas que las mujeres aprendían a caminar derechitas con un Claro. libro en la cabeza? Por eso son todas petizas. Se ponen el libro de Ripper Claro. así. Pesa 2 kilos, ¿me entendés? Te mata. Bueno. Mata. Bueno, acá estamos. Bueno, como les decía, estuvimos leyendo todos los tratamientos que han entregado. No todo el mundo, obviamente, entregó el tratamiento. Así que creo que leímos todos, ¿sí? Sí, salvo que hayan entregado a última hora, no los leímos. Bueno, pero nos gustó muchísimo, ¿eh? La verdad que me re sorprendieron. Algunos me dieron miedo. Ah, está muy bien, eso es lo que necesitábamos. O sea, a ver, hay una sola persona, que no vamos a dar nombres porque es antipático, hay una sola persona que hizo el tratamiento posta, así con Irene. el concepto. Bueno, está bien nombrarla Irene, pero para nada, es como decir que los demás Le hicieron bien la tarea. No hicieron nada. No, sí hicieron. Ella lo planteó bien como tratamiento, tal cual nosotros consideramos que se hace el tratamiento, ¿no? Pero los otros, si bien hicieron como un texto de 4 hojas, no lo subdividieron tan bien, digamos. Pero las historias están muy buenas, ¿sí? O sea, funciona perfecto. Entonces me re gustaron, la verdad, un montón de historias. Si bien estructuralmente, ¿sí? Irene hizo muy bien la tarea, ¿sí? Los demás, ¿sí? También está muy bueno lo que hicieron. O sea, no se desanimen. Ay, pero... Soy una profesora, digamos, permisiva. Y la historia que todo mucho le gustó, ¿de quién iba a ser? De ver. No. Todos me gustaron. No. Todas me gustaron mucho. Me encantó la de... la de Mika. ¿Está Mika? Me encantó. Es re creepy. Me re gustó. Es re para hacerla. Me la reimagino como una película, la verdad. La de Verdi, lo que me gustó mucho es la idea, y la de Verdi es una idea muy terrorífica. No sé, yo, a ver, amo el terror, pero me da mucho miedo verlo, por ejemplo, en películas. Estoy siempre a punto de ver una película de terror, pero digamos, digo, no lo veo porque después no duermo por un mes y medio, ¿sí? Entonces, bien, o sea, vi eso, leí eso y me re gustó. O sea, me dio mucho miedo. Dije, ¿esto es una película o una idea más desarrollada? Y la verdad es para hacerse en los calzones, la verdad. Después, me gustó mucho la de Irene. La de Irene está buenísimo para desarrollar, aparte, tenés un mundo gigantesco ahí, ¿no? O sea, tenés ahí me olvidé el nombre del pueblo ese, Huicha, no sé cuánto. Bueno, son como, no sé, es un pueblo X, Huicha, no me acuerdo cuánto, que parece, a mí me sonó como medio a mapuche, algo así, pero tal vez no sea
como Irene tal vez, los Kowi y los Chunwicha, eso. Bueno, claro. Entonces, eso tiene todo, digamos, ahí está nombrado, pero es todo un universo para desarrollar, porque bueno, son unos pueblos diferentes que no tienen necesariamente que ver con Santa Clara de las Tripas, tienen costumbres, creencias, etcétera, y se conectan ahí por un personaje con Santa Clara. Bueno, después hay un montón, necesito leer los nombres porque estoy gaga hoy, no sé qué me pasa. Claudia, Claudia, yo decía, no me salía el nombre de Claudia. ¿El nombre de Claudia? Bueno, pues estoy gaga. Claudia también tiene un montón de cosas de, no sé, hechicería y qué sé yo, ahí metiste un montón de data que yo digo está buenísima, ¿no? De cosas de, no sé, hechicería, las lunas, no sé qué, los cuartos menguantes, no sé de dónde sacaste todo eso, pero está buenísimo. Todo eso, evidentemente, está nombrado, pero tiene que estar más nombrado cuando uno desarrolla la historia, porque si no, el lector o quien sea, ¿no? Es como que se queda sin esa parte. Entonces, la verdad es que las cosas que escribieron son casi para hacer una novela más que un cuento. O sea, si uno quisiera, las puede desarrollar un montón. Y lo que me gustó mucho es que casi todos conectaron unos con otros personajes. No sé, en el de Claudia hay un personaje que está en otra casa que lo desarrolló otro, etcétera, ¿sí? Hay muchas que son así y eso está bueno. Con lo cual, a mí se me ocurrió que las cosas que leí tal vez pudieran estar en el mismo hito histórico, podría ser. Tal vez no están tan distantes entre sí históricamente. Eso estaría bueno que tal vez entre ustedes se lean y se pongan de acuerdo si están en esos hitos históricos y eso. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, yo les voy a... Y para cerrar, la de Ezequiel, que también me gustó mucho, pero Ezequiel no hizo, o por lo menos no lo encontré, el tratamiento, pero sí hiciste el desarrollo de los personajes y el del espacio, y la verdad son un montón de personajes y están buenísimos cómo los desarrollaste, está re para... Perdón, no lo hice porque ya estoy escribiendo ya la historia. Bueno, parece. Me pasé un poquito, ya... Sí, ya estoy en 54 páginas, creo que me faltan unas 30 y ya estoy. Bueno, por eso. Fantástico. No, claro, al leer los personajes yo dije, ya tiene la historia más o menos. Ya tiene la muñeca. Claro, Bueno. Che, buenísimo. Entonces, bueno, nombré algunos, no nombré todos, perdón, chicos. O sea, se han juntado muchos talentos. Dice Mica que no se puede unir y Telegram no la deja. ¿Por qué será? Ni idea. No tiene límite, que yo sepa esta cosa. No. Usando el Telegram web no va a poder. O sea, el de navegador. Ah. Y no. Está en la versión web. Dice. Uno tendría que usar el otro de la aplicación de móvil, de desktop. No sé. ¿Cómo hacen ustedes, chicos? Bueno, desde el móvil dice Irene que puede ir. Bueno. Bueno, por lo menos para que escuche, pobre Mica. Sí. Bueno, arrancamos, ¿no? Tengo una sorpresita al final. Incluso para usted. Sí. Pero bueno, vamos a tener que hacer primero la... Bien. Hola, Mica, bienvenida. Bueno, vamos a hacer la clasecita de hoy. La clasecita de hoy porque es lo que va a plantear cuál es nuestra misión final acá. No sé si final sea la palabra. Pero bueno, vamos a arrancar con hoy, con lo que sería nuestro cuarto encuentro de este tallercito, así que vamos como súper rápido. Hoy es el último. Destinos trágicos. Bueno, hoy vamos a ver cómo esto se va a extender en el tiempo, seguramente lo estamos haciendo porque está quedando muy bueno, creo que es un material súper interesante, que estamos aprendiendo cosas, pero me parece que vale la pena seguir, ¿no? Haciendo un breve repaso de lo que fueron las herramientas que nosotros les proponíamos, pero no les imponíamos, como ya habíamos dicho,
Teníamos primero que era el diseño de los personajes, que dijimos que era la base de todo, para que quede bien, que cuando conocemos bien a los personajes los podemos poner a jugar dentro del relato y hacer que las historias sean interesantes. Paso crucial, sin eso no vamos a ir muy lejos tampoco. Luego dijimos, bueno, vamos a usar algún tipo de herramienta como esta, la preferida de, creo yo, medio planeta, que es la estructura dramática del film. Ya saben, final, principio, 2 puntos de giro argumental así principales y después muchos más chiquititos, pero básicamente siguiendo ese esquema, ese orden, esa proporción en general de en qué momento ocurren los sucesos o las acciones que están llevando a cabo los personajes. También habíamos dicho que era interesante entender el entretejido ese que hay, que por eso se llama trama, ¿no? Entre la personalidad que tienen nuestros personajes, tanto sean protagonistas como antagonistas, como criaturas, y el orden de los hechos, o sea, la estructura esa de acción, ¿no? De lo que va ocurriendo. Este viaje que va de A a B, donde los personajes van saltando obstáculos y van llegando a un destino. Como eso depende de los personajes, y los personajes dependen también de la trama, una cosa afecta a la otra, suele ser medio difícil de entender y bastante difícil de explicar también a veces, porque bueno, es complicado. Pero el secreto es entender los personajes, ¿no? Y después ponerse a saberse los truquitos con los que uno puede ir rellenando la historia, como por ejemplo el camino del héroe y todas esas cosas que estuvimos hablando. También le dije que una de las herramientas fundamentales, me parece a mí, que es lo que estuvieron haciendo, es el tratamiento, porque eso permite acelerar el diseño narrativo. O sea, yo lo puedo escribir cortito, me lleva 3, 4 días, por ejemplo, y no me lanzo a escribir a lo loco para llegar a cualquier lado de casualidad, ¿no? Sino que eso me permite aclarar muchísimo las ideas y después lo que tengo que hacer es expandir o inflar, como quieran llamar, esa historia, esa trama, ya agregando todos los detalles y sobre todo atención al detalle, bueno, todo lo que se puede poner en una historia. Bueno, ese es nuestro proceso creativo fundamental, digamos, ¿no? Eso del tratamiento lo podemos extender con otras cosas, como por ejemplo el uso de fichas o tarjetas, para ya empezar a poner las escenas en secuencia e ir pensando dónde quedan mejor, en qué momento llego a determinado punto, o al clímax, o cuándo termina el planteamiento y comienza la confrontación, etc. Me van a permitir estas herramientas trabajar en lo que es el diseño de esa estructura, de ese relato. A mí me pasa que siempre que lo hago me parece que está bien. Si lo dejo descansar un par de días, por ejemplo, vuelvo y le encuentro 10.000 errores y puedo iterar sobre eso. En realidad, cuanto más tiempo uno se queda trabajando sobre la idea va mejorando. Va mejorando. Es como casi una regla que creo que le ocurre a todo el mundo, dejar macerar un tiempo, ¿no? En lo que uno hizo, volver sobre eso y encontrar la manera de mejorar eso. Bueno, ahora, ¿qué nos acercamos? Nos acercamos a un punto que va un poco más allá ya de lo que sería la construcción de la trama. Necesitamos hacer esto. Eso es lo que creo que tenemos que hacer ahora, o no ahora, sino en adelante, que es hacer la línea de tiempo, tratar de ubicar, ahora que ya tenemos los relatos, hay que volver a reubicar y ubicar de vuelta, o confirmar, si es que ya lo estamos haciendo, en qué momento, en cuál de los hitos históricos, si es un hito histórico específico o está alrededor del sitio histórico principal, lo que hemos hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque con la línea de tiempo uno se puede ubicar y es importantísimo cuando vamos a trabajar, por ejemplo, transmedia storytelling, o sea, donde tenemos que tener una coherencia en los relatos que forman ese universo, esa constelación de historias, ¿no? De narrativa. Bueno, hoy vemos multitramas. Es decir, vamos un poco más allá de lo que es el relato común. ¿Con qué fin vamos a hacer esto? Porque nosotros tenemos ahora 2 opciones que podríamos llegar a hacer si ustedes se enganchan y tienen ganas y se divierten con esto, que es escribir un relato o escribir un relato multitrama o en branching o
un relato al estilo Elige tu propia aventura, que es lo que como generalmente se lo conoce. Es decir, tomar nuestro relato y abrirlo en diferentes líneas de narración para que se forme una especie de árbol de caminos y quede lo que a veces llamamos libro-juego, ¿no? Pero más que nada, si no sé si vamos a hacer eso o no, o algunos o lo van a hacer todos, o solamente algunos lo quieren hacer, mi intención es que lo entiendan ahora, entendamos cuál es la dificultad y cómo se hace esto. Particularmente, ¿cuál es la dificultad? Es interesante entenderlo para poder después elaborar a partir de ahí. Y segundo, ¿cómo se hace? El gran misterio de todos los tiempos, ¿no? Porque, bueno, a veces te dicen, sí, esto, hace la historia así, después, ¿cómo la hago? Nuevamente vamos a proponer una manera de hacerlo. Entonces, para la primera fase, que es, vamos a entender qué son estructuras narrativas, que son lo que dan forma a las multitramas. Las estructuras narrativas yo las puedo usar o las puedo conceptualizar para cualquier formato que yo quiera. Puede ser literatura, como en el caso de un libro-juego, o puede ser un juego de video, ¿verdad? O puede ser qué sé yo, un documental interactivo o cualquier cosa donde haya una participación de los espectadores o de la audiencia. Y por supuesto hay una historia, ¿no? Porque, bueno, hay, por ejemplo, instalaciones interactivas donde no hay una historia en particular, sino solamente un contexto. Pero puede haber, por ejemplo, el recorrido por un museo, que yo le quiero poner además una historia, por ejemplo, dos personajes que se quedan a la noche en el museo, como en la película les pasan cosas, y mientras tanto aprovechás para hacerlos recorrer en determinado orden las cosas o lo que sea. Eso estaría bueno, no sé si se ha hecho todavía, pero para estas propuestas más de museos virtuales, ¿no? O sea, porque tal vez cuando uno va al museo, bueno, estás ahí, ¿no? La experiencia es otra, es una experiencia como más directa. En cambio, si el museo estuviese en una total virtualidad, está bueno que acompañe una historia, porque es como que tenés más inmersión, es como un videojuego casi. Claro, sí, exactamente. Sí, hoy se hace mucho eso, se combina, es híbrido, o sea, vos tenés una aplicación, por ejemplo, del museo, y en el museo tenés QRs en distintas muestras, y bueno, con eso vas conformando una historia, viendo algo con realidad aumentada y todo esto. Cada vez se está poniendo más de moda, se están modernizando mucho los museos con eso, se están volviendo realmente como grandes parques de atracción, Claro, y eso está bueno. por eso digo, todavía creo que no está muy explotado, creo que está como yéndose hacia eso, pero por ejemplo los museos justamente ya eran un parque de diversiones más o menos, un parque de atracciones, que está buenísimo para comprar cosas, para divertirte, para, bueno, una salida más, y de golpe, bueno, tal vez es lo que le falta, ¿no? O sea, es una multitrama Sí. en la virtualidad. Así que bueno, entendiendo lo que es, cómo se hace, digamos, el diseño interactivo, el diseño de la narrativa interactiva, nosotros, esto ustedes lo van a poder aplicar en cualquier formato o cualquier cosa que se les presente en adelante. A nosotros entender un poco esta técnica nos ha salvado la vida varias veces porque hemos conseguido algunos clientes que piden estas cosas. Entonces, está bueno entenderlas, saber más o menos de qué va. ¿Por qué digo? Porque en un principio, que es lo que nosotros mismos enfrentamos en un momento, como no hay una gran cantidad de bibliografía, la verdad que hay muy poco, realmente es difícil de repente tener todo el marco teórico y cuando se te cruza un problema, digamos, a veces cuesta mucho encontrar la solución o ver la solución porque no tenemos todas esas herramientas, ¿no? Pero entonces, bueno, ahí nos fuimos enterando de cosas como lo que les vamos a contar ahora, tratar de entender cómo está hecha la topología de la narrativa, la estructura esta que llamamos. Así que vamos allá. Tenemos varias, como ven ahí, 4 tipos según distintos autores, pero bueno, más o menos son 4 estructuras narrativas que uno puede identificar de entrada. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué las queremos identificar? Porque afectan en la manera en que vamos a escribir, en la manera en que vamos a diseñar nuestra historia o el relato, o
el conjunto de relatos que van a conformar nuestra multitrama, por ejemplo. Así que entre todas tenemos, por ejemplo, la lineal, que es cuando yo voy de A a B simplemente contando una historia. Esto es lo más normal del mundo cuando uno habla de escribir un relato, y es lo que ustedes están haciendo en el tallercito. Están escribiendo una historia o un tratamiento, y eso es una historia lineal, ¿verdad? Comienzo acá, termino allá. Cuando digo que voy de A a B no significa necesariamente que empiezo por el principio. Puedo empezar por in medias res, en el momento cuando ya está desatada el conflicto, y contar a partir de ahí con flashbacks, explicar cómo llego a ese punto de inicio. Pero sí significa que yo voy yendo desde un lugar hacia otro de la historia, atravesando obstáculos, enfrentando villanos y bla, bla. De alguna manera es lineal, si uno lo podría ver como que es lineal para el que lo lee, ¿no? Por ejemplo, si fuese un libro. Claro. Vos vas leyendo linealmente, secuencialmente. No necesariamente para el tiempo interno de la narración, ¿no? O sea, en la narración puede no ser lineal, puede ser fragmentario, puede ser flashbacks, etcétera. Sí, a veces se habla, es bastante confuso, y vuelvo a decir, no está todavía, digamos, estandarizado ese concepto, pero a veces también hablamos de una narrativa unidireccional o bidireccional o multidireccional. En realidad casi todas las narrativas son, se podría decir, bidireccionales, porque yo generalmente es muy difícil que encuentre una historia donde solo se ve, digamos, el progreso, ¿no? Por ejemplo, de un personaje desde que empieza hasta que termina, sin hablar del pasado, sin explicar nada. No digo que no hay, pero bueno, entonces ahí siempre hay como un enredo, y uno dice, bueno, pero entonces todas las historias, o no existe la historia lineal realmente. Bueno, Ceci dice bien, desde el punto del espectador, desde el punto de vista de la audiencia, el lector, el jugador, ahí se puede ver lineal, ¿no? Pero la historia puede ir a los saltos, entre presente, pasado y qué sé yo. Bueno, la lineal implica que uno va a escribir de esa manera, es un relato común y corriente. Pero hay otro, ¿qué pasa con la continua? En la narrativa, en la estructura narrativa continua, yo tengo un relato que va del punto A hacia el punto B y puede volver al punto anterior. Y ahí se me complica con que, por ejemplo, si yo estuviera hablando de un videojuego, significa que yo puedo volver a una habitación anterior donde estuve, por ejemplo, que es algo muy común en cualquier videojuego. Puedo volver, puedo retroceder, ¿no? Ir, pasar por un lugar donde estaba. Ahora, ¿cómo manejo yo lo que ocurre? O lo que, por ejemplo, dicen los personajes, o lo que ocurre en el guión de esa escena nueva. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo simplemente y en la habitación no hay nada, no tengo nada para describir nuevo, ni hay otro personaje con el que yo tenga que dialogar, ni vaya a decir nada a modo de pensamiento como personaje, está bien, no pasa nada. Pero si llega a haber, por ejemplo, otro personaje, quizá sea interesante reflejar eso en el diálogo. Hola, yo estuve en el punto B, cuando vuelvo de nuevo al punto A y está el personaje, otro personaje, le digo, le explico o le cuento que estuve en el punto B, o el personaje ese me pregunta dónde estuve y hablamos del punto B. Eso no ocurre si yo no fui al punto B. Así que ese tipo de estructura narrativa implica varias cosas. Por ejemplo, a nivel programación, si es un videojuego, eso hay que ponerse de acuerdo con el señor que programa. ¿Se puede hacer eso? ¿Podemos reflejar un cambio en el diálogo para hacer que parezca inteligente el diálogo? Por ejemplo, así, que vuelvo y hablo de algo que ya hice. ¿Qué pasa si no lo hice? ¿Qué va a decir ese diálogo? ¿Cómo va a ser? Y este tipo de cosas es lo que afecta el relato. Esto afecta el relato. La manera en que yo lo puedo contar, y por tanto después la manera en que voy a escribir el guión, que se va poniendo más complicado. El tercer tipo es más complicado todavía, que es el hub, o sea, algo así como un punto de paso o un punto central donde las historias van y vuelven a ese punto. O sea, cada vez que yo paso por el medio, paso por el hub, bueno,
puedo reflejar una determinada situación. Esto también es muy común en los videojuegos, por ejemplo, cuando hay un hall donde yo puedo elegir qué nivel voy a jugar. Entonces me voy al nivel A, juego y vuelvo. ¿Y qué vuelvo? Cuando vuelvo traigo cosas, traigo todo lo que recopilé, todo lo que acumulé jugando ese nivel. Por ejemplo, rewards, por ejemplo, un personaje nuevo, un arma nueva, una mascota, qué sé yo. Que si no hubiera ido, no lo tendría cuando vuelvo al hub. Así que esto vuelve también de alguna manera a complicar el tipo de estructura que voy a hacer. Y esto es lo que puede pasar en un museo, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente. Lo puedo extrapolar a los niveles del juego a los niveles de un edificio real. Y voy a estar en una situación media parecida. Y luego hay una estructura muchísimo más compleja, que es la contigua, donde yo puedo ir, no solamente tengo que pasar por el hub siempre que termino un nivel, por ejemplo, o salgo de una habitación y tengo que volver al hall principal, sino que además puedo moverme entre habitaciones, entre escenarios, entre niveles, entre universos, entre relatos de Santa Clara de las Tripas. ¿Vale? Todo eso podría pasar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Las estructuras narrativas afectan el relato, afectan cómo yo lo escribo, pero eso tiene mucha relación con si yo técnicamente puedo hacerlo. O sea, no puedo escribir cualquier guión sin ponerme de acuerdo con el equipo, ¿verdad? Eso es lógico. Y es la gente, digamos, se podría decir, es una decisión que va a tomar el proyecto y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y hay unas consideraciones a tener en cuenta ahí. Pero volviendo al tema de lo que serían las estructuras multitrama y todo esto, hay algunos estudios. El principal estudio es el de Mary Laurie O'Ryan, súper archiconocida, que es una docente, profe, investigadora, qué sé yo, que escribió este libro que está acá y les dejo en narración como realidad virtual, donde ella propone 9 o 10 estructuras narrativas que explican, digamos, todo este tema de las multitramas, ¿no? Por ejemplo, estos son dos de los más populares, digamos. Ella analiza textos que ya previos, ¿no? Textos o sea, previos. Es un análisis de textos previos estos, no es como una suerte de manual de uso, ¿no? O sea, como por ejemplo podría ser el libro de Sid Field, no es ese tipo de texto, sino es más bien un texto analítico, ¿no? Claro. Esto, claro, Mary Lowry propone muchas estructuras, incluso propone una imposible, que es la estructura de red, donde todos los nodos conectan con todo. Eso no se puede hacer porque si uno quiere una historia, digamos, inteligente, donde los personajes y los objetos y los escenarios y todo reacciona a lo que uno hizo, o sea, mantiene como una coherencia y un pasado de todo lo que uno hizo, eso no existe porque no existe la tecnología para hacerlo. Literalmente, no hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces son marcos teóricos, algunos de esos no son útiles, y algunos sí se pueden hacer, pero dependen mucho de cuántos recursos, se podría decir dinerarios, tenemos, porque uno no puede hacer cualquier cosa cuando uno tiene recursos limitados. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, lo que vamos a llamar siempre control de autor, o habrán escuchado ustedes hablar de control autoral, que es más o menos eso. Esa estructura en red absoluta, es una estructura que, aunque tengamos la tecnología, está como por fuera de nuestras posibilidades de un desarrollo, digamos, independiente, por decirlo de alguna manera, porque es muy complejo hasta para armar las historias, ¿no? Claro. Veamos estos dos gráficos de Mary Lowe. Bueno, en esta, por ejemplo, es una estructura lineal en el centro, ¿verdad? Con nodos que son relatos o situaciones, escenas que se alejan y vuelven. Mary Lowe dice que vuelven rápidamente al tronco principal, ¿sí? Esto es bastante común, por ejemplo, en los videojuegos. Yo puedo establecer que esta, la línea azul, es la historia principal y puedo hacer que la gente vaya a hacer misiones secundarias, por ejemplo, y vuelva
Y cada vez que vuelve al nodo principal, a modo de hub, la historia principal progresa. Así que acá todas estas chiquititas pueden ser historias secundarias, o tareas secundarias, o misiones secundarias, como quieras llamar. Claro, que ahí el jugador es como que tal vez va ganando cosas, va llenando el inventario o desbloqueando cositas, pero la historia principal avanza Avanza por el otro lado y tal vez ni siquiera sea necesario que hagan esas misiones secundarias. Eso Exactamente. depende cómo es el juego. Y fíjense, acá en esta estructura no retrocedes por la historia principal. Una vez que alcanzaste un nodo, ya no volvés. Eso también se reflejará en el guión, por supuesto. En la gráfica que está a la derecha, tenemos una estructura en branching más compleja, donde uno, a modo de estructura contigua, uno puede moverse entre los diferentes nodos y va a tener, por ejemplo, diferentes finales, donde el usuario por ahí incluso puede morir en algunos de sus finales, y en otros, bueno, a la larga, si consigue hacer todo el trayecto correctamente, puede llegar a cumplir un objetivo. Esta es la estructura, por ejemplo, de los libros juegos, generalmente al estilo Elige tu propia aventura. Tengamos en cuenta que en lo que es nuestra América Latina, los libros juegos no son populares como en España. En España tienen, incluso en este momento, viven una explosión editorial y tienen ellos una larga tradición desde los años 80, de cuando Bantam empezó con esto, de consumir libros juegos, especialmente en lo que es el público infantil, pero también hay libros juegos para gente grande, con temáticas más serias. Bueno, claro, el tema acá sí está para el público infantil, ¿no? O sea, los Elige tu propia aventura, pero no hay, yo por lo menos no conozco gente que haya producido libros con esa temática acá. En general los que vienen son traducciones norteamericanas o que vienen de España, ¿no? Con autores españoles. Eso me sorprendió siempre, como que acá mucho no prendió. No, porque no hubo quien importara, qué sé yo, ¿no? Pero no produjeron acá. No se produce, ¿no? Todavía no se hace muy poco, muy poco. Que es algo que qué sé yo, uno podría explorar a ver qué pasa. La verdad que es un territorio en ese sentido virgen como para arrancar. Vamos a ver. Pero bueno, pasemos a explicar ahora los distintos tipos de historia que yo puedo tener. O cómo las puedo llamar. Y cuál es la diferencia que tienen. Lo que llamamos normalmente narrativa interactiva es bastante amplio y engloba una cantidad de tipos de narrativa en realidad. Pero la narrativa interactiva propiamente dicha es la que dice acá, ¿no? Como dice acá, donde la historia se expone de acuerdo a lo que uno hace, a lo que uno elige hacer. Es decir, no hay nada que altere la historia ya está prefijada, está hecha, simplemente contempla, por ejemplo, diferentes caminos que uno pueda tomar y te expone la historia de acuerdo a la elección de un camino que uno tomó, ¿no? Voy por A, voy por B, si voy por A pasa una cosa, si voy por B me muero, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que llamamos narrativa interactiva en modo, digamos, propiamente dicha, ¿no? Pero el término engloba todas las narrativas en realidad interactivas. Son varias. La otra que tenemos es lo que podemos llamar, ya se llama normalmente historia ramificada, ¿sí? Donde la historia también se redirecciona, pero en un videojuego se lleva elementos que yo conseguí antes. En un videojuego es fácil, se arrastran variables. Encontré una tacita roja en el cuarto A, cuando llego al cuarto B tengo la tacita roja y puedo hacer algo. O encontré una llave en un lugar y con esa llave abro la puerta en otro. En ese caso, en los videojuegos yo voy arrastrando esas variables y en los libros, por ejemplo, los libros juegos, simplemente cuando yo redireccioné, esto es como también un Elige tu propia aventura, sería el equivalente en un libro también, es más o menos lo mismo. Aclaro también que hay libros juegos que se parecen a libros de rol, ¿no? Ustedes ya saben, ya lo dijimos. O sea, donde uno hace una hoja de personaje al principio y va anotando, si encuentra algo lo tilda y sigue adelante. Y luego cuando se le presenta el momento de decidir, el libro pregunta, ¿tenés la taza roja?
Si tenés la taza roja, salta a tal página, y si tenés la taza verde, salta a otra. Y la historia así se ramifica, se redirecciona, ¿sí? Este juego en particular, Quantum Break, es bastante fabuloso en eso, porque tiene como una serie live action adentro que se modifica según las cosas que yo hice jugando. Es impresionante. Así que si un día lo ¿Era quieren live probar. action o era Sí. hiperrealista? No, live action. Luego tenemos algo mucho más complejo, que es la historia interactiva. Acá lo que cambia es la historia. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Lo anterior cambia la forma en que yo atravieso ese relato, la forma en que lo expone al relato y la forma en que yo lo consumo ese relato. En una historia interactiva, la historia cambia por lo que yo hago. O sea, hay una historia que cambia de acuerdo a lo que yo hago. Maté a alguien, entonces a partir de ahí la historia contempla eso y va a cambiar para reflejar eso que yo hice. Es muy complejo de hacer, extraordinariamente complejo de hacer. Es lo que hace este juego, Mass Effect, por ejemplo, donde hay una trilogía de videojuegos que arrastran o heredan, digamos. El segundo videojuego hereda todo lo que yo hice en el primero, el tercero hereda todo lo que hice en el segundo, y si yo en el primero, como digo, no sé, tomé la tacita roja, en el último la tengo la tacita roja, y eso me va a modificar también la historia, todo lo que pasa directamente. Eso es muy complejo de hacer y, como vamos a ver, muy caro. Y después tenemos este otro, finalmente el último tipo de narrativa, que le suelen llamar emergente. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, acá lo que reacciona, lo que cambia, lo que conforma la historia, es todo el universo. Todo el universo va cambiando o va reaccionando según lo que yo hago. Es lo que suele pasar en las cajas de arenas o sandboxes o a los GTA, ¿no? Que son los ejemplos que siempre damos, qué sé yo. Explota un barril y yo vuelo, y si el barril no explota, no vuelo. O sea, la historia no va a cambiar de acuerdo a lo que está pasando en el escenario. La narrativa emergente generalmente es una combinación de todas las otras que vimos. Hay una narrativa lineal por algunos segmentos, en otros segmentos es una narrativa donde la historia cambia, en otros segmentos es una narrativa donde me expone de diferente manera los hechos según lo que yo hice o lo que estuve haciendo o lo que vaya a hacer. ¿Qué sacamos en conclusión? Bueno, Sí, porque en este tipo de juegos, por ejemplo, con este tipo de narrativa, también de alguna manera, si fuese todo tan azaroso que el juego reacciona y ahí surge la narrativa, es como que probablemente muchos jugadores se aburrirían, porque bueno, es como que necesitas un relato, ¿no? Necesitas como esa historia que te impulsa a vagar por ese mundo enorme, ¿no? Eh, Medio como que creo que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que claro. hay una historia marco, una historia que uno puede seguir como para agarrarse de algo y después un montón de libertad para el jugador. Pero, sin embargo, el relato fuerte todavía lo necesitamos, me parece. Claro, es un esquema similar a esto. Claro. Yo Avance, por ejemplo, GTA es así, o así si querés. En realidad es Ujú. así, ¿no? Ujú. O es una combinación de los dos, Sí. por eso digo que... Sí, es como que esto puede estar en fragmentos de acá. Exactamente, yo avanzo, cuando avanzo, llego a uno de los nodos estos, la historia principal progresa. Generalmente en GTA voy a ver una cinemática, aparece un diálogo fijo. ¿Cuál es el problema de eso? El problema que tienen los juegos como GTA, que a lo mejor hiciste una cosa, pero cuando llegas al nodo de la historia te está diciendo otra cosa que ocurrió. Ahí se produce la famosa digresión ludonarrativa. Lo que yo hice no es lo mismo que después se me muestra, se me dice, ¿no? Pero bueno, es una manera de contar también, de poder dar como un espacio de libertad muy grande, sin perder esto que vamos a ver ahora, que llamamos control autoral. ¿Qué es? Bueno, esto lo conocemos de los que trabajamos en esto. ¿Por qué? Porque vos tenés
Esto que ven acá es como ese tronco principal de recién, ¿verdad? Y ramitas que se abren. Cada rectángulo nos está representando una escena, el capítulo de un libro, el nivel de un juego, una sala de un museo, qué sé yo, una zona de un parque de atracciones, cualquier cosa, ¿no? Entonces si yo voy de A al punto G, todavía nunca saqué este chiste, del punto A al punto G, ¿qué ocurre? Voy de una forma lineal, ¿correcto? Pero puedo abrirme. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos dos problemas grandes. Uno, yo puedo, esto es todo lo que queremos, digamos, empiezo por el principio. ¿Por qué queremos hacer una narrativa interactiva? Porque es divertido tener esa sensación, por lo menos, o esa ilusión de que uno puede elegir un camino y que el destino depende de uno, ¿no? En vez de una narración lineal, completamente lineal. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago eso, lo mismo que recién explicábamos con GTA, pierdo el control de autor. ¿El control de autor qué es? Es la posibilidad de que los espectadores o mi audiencia siga exactamente esa estructura dramática que yo me quemé los ruleros diseñando. Hice estructura dramática, hice tratamiento, hice tarjetas, hice timeline, ¿no? Y yo quisiera que mis jugadores, mis lectores, atraviesen ese camino de lectura o de lo que sea, y pasen por esos momentos importantes que yo puse en los momentos correctos, por ejemplo en el clímax y todo, y sea una gran experiencia para la audiencia. Pero si yo al mismo tiempo tengo que darle chance a la gente de que se vaya por ahí a hacer otra cosa, que es el problema que pasa en los juegos tipo GTA, ¿qué pasa? Se diluye el control de autor. La gente ya no está yendo por el camino exactamente que yo quería que fuera. Se van por otro lado. Así que, ¿cómo hago para que tengan su clima? Bueno, le pongo nodos obligatorios, como en GTA, donde yo llego, y aunque existe digresión ludonarrativa, bueno, la historia progresa por donde más o menos yo quiero que progrese. Y además hay un segundo tema, decía. ¿Cuál es el segundo tema? En la práctica, porque en la teoría es una cosa, en la teoría yo puedo decir, bueno, hago una historia con un montón de ramas, y que cada rama es una historia distinta y termina con 28.000 finales diferentes. ¿Cuál es el problema con eso? Costos. El dinero, la billetera. El dinero, porque miren lo siguiente, si esto fuera una historia, si esto fuera la estructura de por ejemplo, de un libro que yo hice, un pequeño relato corto, un poquito interactivo. Yo empiezo en A, acá empieza el planteamiento de la historia, ¿verdad? Más o menos por acá va a ser la confrontación y acá la resolución. Entonces digo, bueno, voy derecho por acá. Voy del punto A al punto G, ¿correcto? Siempre que digo eso me distraigo. Voy del punto, tengo que cambiar. Ay, no, basta. Por favor, no. Me no distraigo, repitas el chiste. me distraigo. No es un Tenés chiste, sentido. no es un chiste, me distraigo de verdad. Bueno, perdón. Voy por acá, derecho para abajo. ¿Ves? Me estoy diciendo, no sé, me distraigo. Digo, bueno, si yo sigo una trayectoria lineal, digamos, tengo un control de autor total. Por ejemplo, yo sé que en C, no sé, empieza la confrontación y en E tengo el segundo plot twist, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, voy a hacer unos caminitos alternativos. Voy a decir, para que la gente diga, bueno, voy a B1 o voy a B3 en lugar de ir a B2. Y si voy a B3, rápidamente, sin que las personitas sepan, la vuelvo al tronco principal de la historia. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque me ahorro costos. Si esto es un libro, no es muy problemático, porque realmente se trata de la hora que estoy sentado escribiendo y de más páginas. Ojo, también es caro, porque cuanto más gordo el libro, o más branching le hago, más caro va a ser imprimir, y ni hablar de traducir, ¿correcto? Entonces, tampoco en literatura yo me voy a poder ir al infinito escribiendo un libro-juego. Lo que se hace para hacer un libro-juego es decir, bueno, ¿cuántas páginas tengo que escribir? Dividir esas páginas y saber cuánto puedo escribir en cada rama, en cada ramita que se abre. Así que el control de autor, que lo conocemos
mucho de esto de estas viejas y queridas colecciones, ¿no es cierto? Es lo que se hacía, o sea, me voy por un camino alternativo, pero más o menos vuelvo, trato de volver al tronco principal. A veces no vuelvo, estos libros no A veces no volvías y te morías. morías mucho, por eso O sea, claro, tenían mucho, es más, Irene creo que puso ahí, se muere mucho sí. en los, ¿cómo se llama? En los librojuegos. Y eso no estaba bueno, creo que en parte, a mí por ejemplo no me gustaban ese tema, que se moría, o sea, como que estabas en una historia así, ¡tuc! Dejá de reírte Me río porque Verdi está poniendo Sí, estupideces. entonces, es como que la historia, esa historia tan interesante, que a uno le interesaba, de golpe te moría así, es como que listo. Entonces tenías medio que volver hacia atrás y ver otro camino. Era como medio como que no, a mí no termina de funcionarme. No. A ver, esto marea un poquito, pero quiero que quede, digamos, pasamos en limpio. ¿Cuál es el paso en limpio? El control autoral es fundamental tanto porque quiero mantener control de autor como por costos. Si en un libro ya me representa problemas hacer demasiada ramificación, imagínense en un producto audiovisual, donde cada uno de estos noditos implica que haya rodaje, actores, doblaje, dirección de arte, edición, o sea, cada una de estas cosas implica un costo enorme, entonces hay que tener cuidado con eso y hay que trabajar dentro de los costos. Y aparte, hay una estadística que sacaron en algún momento que casi no sé si el 95% o el 90% de la gente solamente hace un camino, ¿no? O sea, entonces vos hiciste, no sé, 30 posibilidades, 30 historias posibles para que tal vez lo vea, lo juegue o lo lea el 5% nada más. Entonces, medio como que es un presupuesto gastado que no retorna, de alguna forma. Entonces, bueno, hay que tratar siempre, primero para que la historia tenga control, para que sea interesante, porque muchas veces, si tenemos una historia muy ramificada, puede volverse poco interesante, a no ser que la tengas muy clara y las historias que armes, ¿sí? Realmente estén buenas, ¿no? Entonces, que no sea meramente ramifico por ahí y te morís. Eso no es interesante, morirse, ¿no? O sea... No le gusta a nadie. No. Si haces una cosa ramificada, bueno, que es una historia que va a tener otro final completamente distinto, pero no un caput, ¿no? O sea... Sí. Entonces, repasando, yo tengo que tener para trabajar con esto idea de lo que llamamos estructuras narrativas, ¿sí? ¿Cómo son las multitramas? ¿Ok? Ahora, otra cosa. Según el formato, yo voy a poder trabajar con estas multitramas de una forma o de otra. Es lo que llamamos vehículos narrativos. Vamos a explicar eso y ya vamos terminando. ¿Qué son los vehículos narrativos? Son los formatos, los elementos dentro de un relato, de un producto audiovisual, por ejemplo, con el que yo me voy a valer para contar o para hacer progresar la historia. En un libro no existe otro vehículo narrativo que no sea generalmente la prosa, ¿verdad? Pero en los otros formatos, en un formato audiovisual, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, yo puedo tener texto, diálogos y voz, ¿verdad? Para contar algo. Para contar, por ejemplo, una escena, una situación o describir un personaje. Lo puedo describir con texto, un lugar lo puedo describir con texto. Puedo hacer que la historia avance o progrese a través del diálogo entre personajes, de un videojuego, por ejemplo. O puedo hacer que eso incluso tenga voz. Es un formato, son distintos formatos que yo puedo usar. Hay más vehículos narrativos, que son, por ejemplo, los que a mí me permiten tener pequeñas animaciones llamadas cinemáticas, que son como pequeños cortos animados en general, o cortos live action, que son muy populares, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos. La mayoría de los videojuegos comienza con una cinemática, donde se me plantea el setting,
Se me dice dónde estoy parado, digamos, y después comienza la jugabilidad o gameplay, lo que yo puedo hacer activamente dentro del juego. Y cada tanto vuelve a aparecer, por ejemplo, una cinemática u otro vehículo narrativo, como por ejemplo imágenes estáticas, semiestáticas, imágenes que se mueven, artefactos, que son piezas narrativas que yo puedo encontrar y que aumentan el conocimiento que tengo del universo. Ojo acá, punto fundamental. Los artefactos se parecen mucho si yo miro una historia con el microscopio, puedo encontrar artefactos, que son detalles que si los leo, aumentan mi entendimiento del relato propiamente dicho, ¿no? Si yo lo miro con un telescopio, veo el universo transmedia, donde los artefactos van a ser piezas narrativas que andan dando vueltas por ahí, ¿no? Y si yo las consumo, yo sé más del universo narrativo. O sea que con microscopio o con telescopio yo puedo ver esos artefactos o puedo usar artefactos para expandir el conocimiento del universo narrativo de la audiencia. Les recupero ¿por qué? Porque eso genera engagement, ¿sí? Genera fidelización en la audiencia. La audiencia quiere saber más. ¿Se recuerdan? Hablamos de eso en las clases anteriores, por este efecto parecido al de querer armar un rompecabezas, donde cada pieza es una pieza audiovisual, por ejemplo. Claro, por ejemplo, en una de las historias que ustedes desarrollaron, no me acuerdo ahora cuál era, discúlpenme, pero había alguien, creo que era uno de los personajes de Ezequiel, que tenía un libro, o sea, o no me acuerdo si era de Claudia, perdón. Pero bueno, la persona esta tenía un libro, y ahí aparece, le pusieron la tapa del libro y todo. Por ejemplo, encontrarse un libro así, ¿no? Entonces, Claro. que tal vez no, o sea, ese es un libro que consulta, bla, 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 pero bueno, no importa si lo lees o no. Pero en el caso que te lo puedas encontrar, ¿no? O sea, de golpe lo lees y está buenísimo. De alguna manera, si han leído Harry Potter, hay, por ejemplo, el libro Criaturas Fantásticas, que es el librito que ellos utilizan para la clase, ¿no? Con Hagrid, creo, se vende, o sea, te lo podés comprar, ¿no? O sea, en una librería, y de alguna manera, bueno, expandís un poco el universo. Podés no leerlo, que la historia de Harry Potter va a funcionar solo, pero el hecho de tenerlo y leerlo también es como que te aumenta muchísimo más el tema. Y fíjense, en esto transmedia, nos estamos derivando un poquito, pero después hicieron la película Criaturas Fantásticas. Entonces, todo está como bien armado, ¿no? O sea, porque vos ves la película y probablemente si leíste el librito de Criaturas Fantásticas, ya reconoces un montón de bichos ahí, ¿no? Seguro. La película. Entonces, bueno. Es muy importante esto, chicos, de entenderlo, ¿no? Que esto de las piezas narrativas que están por ahí flotando y que hacen que la gente se fidelice hoy, un poco creo que me repito, lo debo haber dicho, es fundamental crear todo así, crear todo como si fuera posible expandir y la gente pudiera buscar más información e ir abrazando ese universo que uno creó, ¿no? Eso hace que la gente consuma ese universo y viene a ayudar a mucha gente que genera, por ejemplo, todo un universo, qué sé yo, pero lo disemina en una sola obra, por ejemplo, y se está perdiendo, ¿no? La posibilidad de generar más engagement, porque quizá vos, qué sé yo, sea buena idea, si vas a escribir libros, por ejemplo, sea buena idea escribir tres tomos en lugar de uno, ¿no? ¿Y para qué? Para que la gente, bueno, pueda sea más barato de producir, más dinámico de leer y tenga mayores chances de monetizar más el autor, porque 3 libros te van a salir más caros que uno solo y ese tipo de cosas. O sea, son muchas las ventajas que tiene pensar transmedia y eso creo que no va a cambiar nunca más porque es algo que nos gusta a todos. Bueno, miren, volviendo a este tema, vehículos narrativos, entonces tenemos múltiples vehículos narrativos.
Tenemos cinemáticas, tenemos texto, tenemos voces, tenemos imágenes estáticas, tenemos los artefactos. Ahora vamos a volver un poco sobre ese tema de los artefactos. Y personajes en los jugadores, ahí tenemos. Personajes de los jugadores, todo lo que podemos utilizar como elemento para hacer progresar la historia, para contar la historia, ¿no? ¿Con qué elementos contar la historia? Repito, en un libro va a ser solamente con texto, prosa. En un videojuego va a ser con una cantidad de enorme formato que yo puedo tener. Ahora viene el tema, cómo yo genero, cómo yo distribuyo, atención, cómo distribuyo ese contenido y cómo voy a unir la narrativa que yo hice hasta acá con la jugabilidad de la cosa que quiero hacer. Llámese jugabilidad en un videojuego o vuelvo a decir en un museo, ¿sí? ¿Cuál es mi jugabilidad? ¿Qué hago yo? ¿Cómo consumo esa obra? Bueno, tenemos este esquema acá que lo explica. Tenemos lo que llamamos el spine, o así llaman un autor de un libro que ahora no me olvidé ponerlo ahí, pero bueno, está en el libro que publicamos hace poquito, ese, el rosadito. Él habla de esto que sería como traducido como espina dorsal o columna vertebral de la historia, ¿no? Que es la historia principal, la historia importante, digamos. Así que yo cuando quiero escribir una historia importante o una historia común, digamos, hago esto, ¿no es cierto? Hago un caminito de A a B, por ejemplo, y utilizo todo lo que ya vimos para hacer una historia, para diseñar esa historia. Estructura dramática, diseño de los personajes, tarjetas, timelines, tratamiento. Cuando hago el tratamiento hago esto, ¿no? Y me genero esa historia. Este es el spine, la columna vertebral de mi historia. Es la historia perfecta. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo escribo un libro o juego? ¿Cómo hago? Bueno, primero escribo la historia principal. Plim, la historia vertebral, la historia que yo quiero contar, la historia perfecta, donde mis héroes consiguen o no su objetivo, ¿no? Con todo lo que tiene adentro una historia que ya estuvimos viendo en estas clases anteriores. O sea, va a tener un arco de progresión positivo o negativo o plana, ¿no? Bueno, escribo mi historia perfecta. Comienza así, termina así. Y ese es el spine. Esa historia en un espacio interactivo no es lineal, ¿verdad? Por esto que vimos de las estructuras narrativas, puede tener ramificaciones, puede tener una estructura en hub, contigua, continua, ¿no? Direccional, bidireccional, como lo queramos llamar. Puedo ir y venir entre esos nodos o puntos clave de la historia. Hay una historia lineal donde yo progreso hacia el final de la historia, hacia la conclusión de la historia. Y eso es lo que necesito que mi audiencia perciba, que atraviese todo eso y termine la historia sea satisfactoria. Significa que mi audiencia, cuando hace todo esto, todo este camino, cierra la historia y no le queda ningún hueco dando vueltas por ahí. ¿Correcto? Es la historia perfecta. Es como la que yo puedo leer, no sé, acá en el libro de Ezequiel, ¿sí? Empieza, termina, pum, ya está. Ahora, como tengo un medio interactivo, voy a tener otros elementos que puedo considerar. Voy a tener lo que llamamos el camino dorado o golden path. Pará. Tenemos que unir esto con los vehículos narrativos que decíamos recién. Los vehículos narrativos, ¿qué son? Ya saben, son cinemáticas, por ejemplo. Entonces yo voy a poner normalmente una cinemática al principio de la historia, del producto que estoy contando. Si es un videojuego, por ejemplo, arranco con una cinemática. Y normalmente voy a poner una al final para cerrar la historia. Puede ser, ¿no? Muchos cierran con una cinemática. Bueno, pongo ahí. ¿Y de qué depende que yo hago cinemáticas o no? Depende de si yo puedo hacer cinemáticas, si hay alguien que las va a hacer. Por ejemplo, un gran estudio a veces contrata un estudio de animación para hacer la cinemática. No es el mismo estudio de videojuego que hace la animación, porque quieren una animación profesional, que es una disciplina diferente, que es una profesión diferente, entonces se encarga a un estudio de animación, verdaderamente, digamos, que genera ese corto o cinemática de apertura, según un guión que yo le doy, de apertura del producto, ¿no?
Ahora, ¿tengo plata para hacer cuántas cinemáticas? ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, a lo mejor tengo plata para hacer 3 cinemáticas, así que voy a poner una más en un punto especial del juego, que a mí yo quiero resaltar. No sé, acá en el medio, qué sé yo, cuando se descubre que el villano en realidad es el hermano de no sé, y amerita una cinemática, algo especial, algo que no está hecho con animación a todo trapo, ¿no? Pero además puedo tener otros vehículos narrativos. Puedo usar, por ejemplo, vehículos narrativos que son más baratos. Por ejemplo, puedo hacer diálogos, ¿verdad? Que puedo hacerlos muy fácil. Para hacer progresar la historia en esos puntos neurálgicos de mi camino perfecto, de mi spine, ¿sí? O puedo tener eventos scripteados, preprogramados, donde hay una actuación de los personajes hecha con el mismo motor del videojuego, por ejemplo. Así que yo lo que tengo que hacer es distribuir los vehículos narrativos a lo largo del spine, ¿sí? Particularmente el spine, para producir la mejor combinación de elementos y la mejor experiencia para mis jugadores, por ejemplo. Y esto va a depender exclusivamente del dinero que tengo y del plazo que hay, ¿sí? Quiero que eso quede súper claro, porque a veces uno se lanza a hacer un producto sin saber cuánta plata hay y cuándo termina. Y ese es uno de los errores más grandes, porque eso implica que uno muy a menudo no termina esa obra, ¿sí? Cuando no hay planeamiento, cuando yo no planifico cómo es el roadmap de esa producción, no lo termino. Volvemos acá a lo de Bill Plympton. Hagamos cosas que sean cortos de hacer, baratas de producir y divertidas de consumir, ¿no? Corto, barato y divertido. Short, cheap and funny. Son la regla de oro de Plympton, del animador estadounidense, que la volvimos nuestra también, porque nos dimos cuenta que ese es el secreto, digamos, para poder terminar cosas. Para los productores de contenidos indies, digamos, ¿no? Sobre todo para indies, claro. Esos errores obviamente claro. No los cometo en estudio grande. Claro. El estudio grande planifica hasta el último minuto. Claro, tiene un presupuesto infernal y tal vez se claro. puede dar el lujo de hacer un montón de cosas que uno no. Exactamente. Entonces eso, fundamental. Yo trabajo siempre dentro del presupuesto, de los recursos y de los plazos que tiene el proyecto. Eso significa que antes lo proyecté, ¿no? Planifiqué todo, ¿ok? No podemos hacerlo de otra manera, porque no sirve, simplemente se pierde el tiempo. Bueno, así como yo pongo los vehículos narrativos, listo. ¿Los pongo dónde? En el spine, principalmente ahí. Si me sobra plata, los voy a poner en otros lugares de esa historia multitrama que estoy haciendo. Porque al final esto es una historia multitrama, una historia interactiva. ¿Qué otras cosas o qué otros lugares me refiero? Me refiero a lo que llamamos el Golden Path, o llaman Golden Path, que es el camino dorado dentro de mi relato, de mi historia, de mi producto. ¿Qué es el camino dorado? El camino ideal, el camino que yo quiero que hagan mis jugadores, por ejemplo. ¿Qué tiene de especial el camino dorado que no tiene el spine? Vuelvo a dejarlo claro. El spine es la historia que yo necesito recorrer para entender perfectamente todo, para que me cierre, para pasarlo bien. ¿Sí? Como si fuera una historia lineal, digamos. El Golden Path es el camino ideal, el camino que está lleno de secretos, que está lleno de profundidad, que tiene mayor interacción con los personajes, más relación, más pensamiento, más. El camino que yo quisiera que sea, que todos los jugadores hagan, para que tengan la mejor experiencia, la experiencia más enriquecedora y más completa. Es como la experiencia premium que podrías tener, ¿no? Exactamente. No existe el Golden Path sin el Spine. Claro. ¿Ok? Siempre el Spine es primero, pero el Golden Path yo lo voy a contar todo lo que quiero contar. Por ejemplo, si un personaje, no sé, tiene un romance, lo voy a contar en el Golden Path, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es fundamental quizá para la historia principal. En la historia principal lo voy a mencionar. Uy, sí, aquellos dos anduvieron por ahí. Había un arbusto que se movía. Y nada más.
Y en el Golden Pad voy a espiar, ¿viste? Voy a espiar a ver qué está pasando ahí, por qué se mueve el arbusto. Hoy, se Un nota que es conejito, viernes. un Se nota que conejito. es viernes hoy, ¿eh? No, pero usted me malinterpreta. No. Era un conejito que movía el arbusto. Bueno, así que eso yo lo planifico, ¿sí? Si yo digo, bueno, quiero hacer una historia llena de detalles y cosas, bueno, hago un spine y un golden pad. Y luego tenemos los artefactos, que no son menores. ¿Qué son los artefactos? Son piezas narrativas de diferentes formatos. Puedo usar cualquier vehículo narrativo que me dé dentro del presupuesto, que yo escondo, tiro, dejo por ahí, ¿sí? Para que la gente los encuentre y los coleccione si quiere. No son, completamente optativos, no son necesarios para entender la historia, no son necesarios para nada. Pero cuando yo los colecciono, y particularmente cuando los consumo, cuando los leo, por ejemplo, o los escucho, depende del formato que tienen, a mí me expande el conocimiento sobre ese relato. Esto mirando el relato con microscopio. Si lo miro con telescopio, lo mismo ocurre a gran nivel con toda la constelación de relatos, donde también hay artefactos que son directamente productos enteros. ¿Sí? No sé si se me entiende. De alguna manera, uno podría pensar que en el caso de un videojuego, el que no solamente hace el Golden Path, sino que aparte consume todos los artefactos, es candidato a ser un fan total de tu producto, ¿no? Básicamente. Claro, sí. O sea, mucha gente... Es la máxima retención que podrías tener, ¿no? Sí, el true ending, sí, no, pues eso es ligeramente diferente. El true ending es porque tenés varios finales, y sí, creo que el true ending sería parte del Golden Path, digamos, ¿no? El final ideal que vos tenés como diseñador de esa estructura. Lo puedes ver así, no es exactamente lo mismo, pero sí, es parte del Golden. Entonces, bueno, repasando así rápidamente, yo tengo una historia principal que la gente tiene que atravesarse así. Ahí distribuyo cómo voy a contar esa historia con los vehículos narrativos, ¿sí? Que puedo llegar a tener, además de lo que esté haciendo, de lo que conforme propiamente el formato de la historia. Si es un libro, si es un videojuego, acá esto es gameplay, lo que va pasando entre las S de Spine, ¿sí? Y después pongo contenido premium, como dijo Ceci, que es el camino dorado, y meto artefactos por todos lados. Esas pildoritas que sé que con la gente las encuentra. En los videojuegos, de hecho, son coleccionables. Son, por ejemplo, pedacitos de papel, libros, como por ejemplo pasa en Skyrim, que ya hay una biblioteca que tiene libros, o cintas de cassette, qué sé yo. Yo si las encuentro, también colecciono todo, como si fuera un álbum de figuritas, me gano alguna medalla o algo por el estilo, pero aparte las puedo escuchar, las puedo ver y entender más qué está pasando. Eso se hace mucho porque hay gente que le gusta jugar tranquila, leer, entender todo, y hay otra gente que le gusta simplemente ir rápido. Y si bien, y está el intermedio, los que quieren coleccionar los artefactos, pero no los consumen, ¿no? Simplemente quieren completar la colección, pero no leen, no escuchan nada. De alguna manera, para mí, este tipo son como 3 lectores, ¿no? O sea, si fuese un libro, ¿no? Claro. Vieron que hay lectores que no les importa demasiado el lenguaje con el que está escrito, las palabras, la cuestión más poética de un texto, sino que van al argumento, a ver que pase esto, que pase. Por eso tal vez se aburren si no pasa demasiado rápido todo, ¿no? O sea, hay muchas descripciones, bueno. Para mí esos son los que van por el spine nada más, ¿no? O sea, lo que tiene que pasar. El Golden Path es como los que disfrutan más del texto. Y los del artefacto son ya los enfermos, ¿no? Que van a los detalles absolutos. Acá Ristel pregunta, vos me preguntas una cosa, yo te voy a preguntar otra. Ristel pregunta qué es FMV, es la abreviación de Full Motion Video, o sea, cinemática, digamos, ¿no? Y vos siempre que escribís pones OWO, NWN, y como yo soy viejito, no sé qué significa. ¿Qué es? Acá esto es trasvasamiento generacional. Sí, trasvasamiento. ¿Qué es OWO? No sé.
Entiendo. Ilumíname. ¿Son caritas? ¿Dónde son caritas? No me salen caritas, me sale owo. No veo caritas. ¿Tengo que ver caritas? ¿Serían caritas? ¿Veo una carita? Yo no veo una carita. Son La dos boca, ojitos, sí. la doblé de la boca de gato. Bueno. Bueno, pero pará, eso te... No, eso está fuera de mi... No, está fuera de mi... No, imposible. No, imposible. ¿Hay algún diccionario para Jovato que tenga toda esta... ¿No? ¿Usted entendió? No, yo, o sea, no entendía exactamente, pero me imaginé que sería una cosa así. Siempre te hago preguntarle a aquel, digo, ¿qué carajo es eso? Y es como lo que puso Lucio ahora. Nosotros usábamos más ese. Ahora el Luce se quiere hacer el moderno, mirá. Pero eso ya es muy Eso sí me antiguo. acuerdo, Eso sí. lo usábamos. ¿Qué era eso? El gatito, ¿Qué cosa? lo que puso Lucio. Sí, como compungido, digamos. Ok, claro, pasa que una vez que te dicen, ahí está, mirá, Mica. Claro. A ver. Claro, bueno, ahora sí. Qué difícil. Bueno, es más difícil que lo que estoy explicando yo. Sí. Bueno, listo, ahora vamos a terminar con esto de una vez, por Dios. Bueno, así que hagamos como un repaso. ¿Cómo genero yo un proyecto? ¿Cómo se genera un proyecto? Primero, pienso en de dónde sale la plata. Primero que nada, pienso de dónde sale la plata. Segundo, la plata nunca sale de mi bolsillo. La regla de oro. ¿Sí? Nunca sale de tu bolsillo. Sale del bolsillo de otro. Alguien que cree en vos y apuesta por tu trabajo. Alguien que, por ejemplo, una preventa te da el dinero para, qué sé yo, hacer algo. Así que hay que pensar eso primero. En base al dinero que uno espera recibir o que espera tener, inventa el proyecto y lo limita a esa cantidad de recursos. También tienen que ver quiénes están con nosotros como equipo, si estamos trabajando solos, si tenemos amigos que nos van a ayudar porque se coparon con el proyecto, etc. Una vez hecho ese análisis, que también incluye qué formato voy a usar y dónde lo voy a vender y cómo lo voy a vender, por ejemplo, viene la parte donde invento el proyecto propiamente dicho en base a esas limitaciones, a esos constraints se llaman. Y a partir de ahí voy a diseñar ese producto que yo puedo hacer que sea corto, barato y divertido. ¿Sí? Me voy a poner un plazo, porque si no me pongo plazo, no llego, me duermo. Ya saben cómo es esto. Si yo te digo que hay que entregar el 20, empezás el 18. Si te digo que hay que entregar el 30, empezás el 28. O sea, es igual, entonces pongo un plazo razonable y digo, bueno, tenemos que comprometernos a entregar hasta acá. ¿Sí? Ahora después te contesto eso, Ristel. O sea, Ristel está preguntando, para los que ven este video en diferido, Sí. una duda con los librojuegos. ¿Cómo se sabe qué número poner? Por ejemplo, la sección 132 te manda a... Bueno, hay una manera, puedes hacerlo con un Excel. Puedes, en un Excel pones de un lado los números de páginas, del otro lado páginas, celdas en blanco. Y a medida que vas escribiendo vas asignando una celda y le vas diciendo esta lleva a la otra. Pero de vuelta no hay una manera igual para todo el mundo de trabajar, ¿no? Puedes también hacerlo directamente en papel. Agarras un bollo de papel, las numerás y todo eso. Bueno, es un proceso más que nada que de ingenio. ¿Listo? Pero bueno, después les explico bien eso en otro momento. Bueno, entonces después agarro y yo me invento, utilizo todas las herramientas que vimos, por ejemplo, estructura dramática, invento relato, después que tengo el relato digo, bueno, a ver cómo lo voy a presentar, qué formatos voy a usar para presentar este relato. Si es un libro juego es puramente texto, pero si no es un libro juego va a tener otras cosas como cinemáticas. Entonces distribuyo el contenido y después hago un contenido spine y a continuación lo ramifico y a esa ramificación incluso le puedo poner un golden pad y puedo poner artefactos. ¿Se entiende? Bien.
Voy a escribir entonces, recuperemos lo que vimos al principio, las estructuras narrativas, porque nos va a tocar escribir con lo que llamamos una técnica modular o de modularidad, donde yo voy a escribir módulos, que son esos nodos que estuvimos viendo, ¿sí? Que estaban en las gráficas. Cada paginita de estas va a ser un nodo. Y de acuerdo a la estructura narrativa consensuada con la gente que la va a hacer, si no soy yo solo, para saber si puedo ir y volver, si puedo solamente ir, si vuelvo traigo algo o no traigo nada, voy a tener que escribir ese libreto o ese guión interactivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando vos escribís esto, ya la gente que recibe el guión no tiene ni idea del trabajo que estuviste haciendo atrás, que es, como pueden ver, bastante complicado. Pero básicamente tenés que escribir con inteligencia, porque, por ejemplo, si yo voy primero al volcán, acá, y después aparecen las momias, bueno, o quizás primero aparecen las momias y después voy al volcán. Tengo que poder contemplar todas esas posibilidades en mi guión interactivo. ¿Ok? Que a su vez, repito, depende de la estructura narrativa. O sea, me permite volver, me permite ir a cualquier nodo por cualquier lugar. Hay un camino especial para llegar hasta el lugar aquel. ¿Qué tengo que hacer para llegar? Bueno, todo eso es parte del juego de hacer esto, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, con las que uno se suele ayudar, como por ejemplo Twine. Twine te permite hacer diseño de este tipo de estructuras narrativas multitrama y generar, de hecho, de paso una web que es legible y hasta se puede compilar en un videojuego, digamos, ¿no? Un librojuego digital, digamos, por decirlo así. Pero en este caso no hace falta usarlo, o sea, lo que yo quiero que hagamos es otra cosa. Y ahora simplemente a modo de, para que ustedes vean más o menos la aplicación práctica que tiene todo esto que estuvimos viendo, les voy a hablar muy, muy brevemente de lo que llamamos guión interactivo. ¿Sí? ¿El guión cuándo viene? El guión viene cuando yo ya escribí el relato, ya tengo el relato diseñado. Puede que tenga el planteamiento solo y a partir de ahí escribo el guión. Ya saben que un guión se escribe como si mi cabeza fuera una cámara que está mostrando eso, ¿no? Porque es otro lenguaje, no es prosa, es un lenguaje audiovisual o visual. Entonces se escribe, se piensa y se escribe de otra manera, como si uno fuera, realmente como si uno tuviera una cámara clavada en la frente y va viendo todo y lo va describiendo. Claro, por eso en otra clase habíamos dicho que cuando uno escribe un guión, tienen que tratar de escribirlo pensando en la cuestión sonora y la cuestión visual. Entonces, elementos que podés contar de la trama a través de una imagen y a través de un sonido o a través de un diálogo, bueno, o sea, no hay que solapar, ¿sí? O sea, si lo contaste a través de un diálogo, no lo cuentes a través de una imagen, ¿no? O sea, cómo utilizar todos los recursos narrativos que te da la posibilidad del audiovisual, ¿no? Claro, y también pasa en el cómic, por ejemplo, tenés una viñeta donde se lo ve el personaje parado debajo de una tormenta y es al cohete poner en el cuadro de diálogo cómo está lloviendo, se puso a llover, ¿no? Claro. Es ridículo, ya lo estás viendo. Sí. Así que es otro lenguaje, otra manera de escribir las cosas. Claro, en cambio, una cosa, o sea, en general cuando se escribe un guión, si escribís desde cero un guión, no vas a escribir primero un relato como si fuese una novela o un cuento y después lo pasás a guión. Eso no tiene sentido. Cada uno trabaja como le parece, pero digamos, en general no tiene sentido. No hay tiempo. No hay tiempo aparte. De hacerlo. Sí. Y aparte... Sí pasás del tratamiento al guión. Claro, exactamente. Y aparte otra cosa, adaptar un texto que ya es previo, que ya es literatura, al guión, es complejo, porque en general muchas veces tienen, justamente si no son muy buenos guionistas, suelen presentar problemas, ¿no? O sea, que a veces es difícil transmitir lo mismo y con la misma eficacia que el que lo hizo en el texto. ¿Por qué? Porque fueron pensados desde otro lugar. Entonces, está bueno que si vamos a hacer un guión desde cero, lo pensemos
con la cabeza de un guionista audiovisual o de audiovisual y aparte interactivo, si es un juego, por ejemplo, ¿no? Sí, para que, digamos, cierre desde el vamos, ¿no? Lo planteemos desde el vamos así. Así es. Y existen, para los que creo que todos deben saber, pero bueno, por las dudas, existen dos tipos de guiones principalmente, ¿no? Está el guión literario, lo llamamos, que es el que generalmente escribimos nosotros, diseñadores, narrativos, y está el guión técnico. El guión técnico es tarea del director, por ejemplo, en cine, del que va a filmar efectivamente la película. Entonces, un guión que tiene otros datos, digamos, por ejemplo, duración de escenas o cosas que el guión literario no trae. Pero nosotros escribimos el guión literario, que es como traducir el tratamiento, por ejemplo, a ese lenguaje visual o audiovisual, ¿sí? Ahora, en cine muchas veces lo ideal, los mejores guionistas, los mejores guiones en cine en general se dan muchas veces con la dupla de el guionista y el director, porque el director, trabajando juntos, porque el director le va a dar al guionista tal vez todo ese know-how que tiene del quehacer de cineasta, ¿no? Bueno, esto lo podemos contar así mejor, de esta manera, ¿no? O sea, y esos son a veces los guiones más perfectos, ¿no? Que el guionista trabajando por su lado y después va a un director que después le destruye el guión muchas veces, ¿no? O sea, porque bueno, o sea, no lo ve posible, etcétera. Pero bueno, siempre está bueno, por eso, si vas a ser guionista de cine o vas a ser guionista de videojuegos, entender cómo se produce todo eso, ¿no? O sea, realmente la realidad de la gente que lo está después programando, filmando, etcétera. ¿Por qué? Porque podés adaptar y podés prever qué cosas de tu guión literario no le van a funcionar demasiado bien, porque lo estás pensando con otra cabeza. quiero aprovechar este momento tan importante del taller para quejarme ¿De qué? de la Real Academia Española. Irene, ¿está por ahí Irene? Ella que tiene que ver con la monarquía española. No sé, pero guión toda la vida tuvo tilde, viejo. ¿Por qué ahora le tengo que decir? No, yo ya lo asumí, sin tilde, está bien. Bueno, quiero que sepan todos ahí que no es un error ortográfico, sino que el error ortográfico sería ponerle tilde a la palabra guión, cosa que me parece aberrante haberle quitado, haberle sacado, haberle mutilado a la O su bracito de salud. Viste que es una O como que saludaba, decía, ¿no? Y se le sacaste. Bueno, Yo ya me acostumbré. bueno, para manera de que vean cómo más o menos uno sufre haciendo un guión de este tipo, les voy a explicar cómo generalmente se guiona un guión de videojuegos, pero el guión de videojuegos es medio parecido, o puede ser muy parecido a un guión de otro formato interactivo, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, se usan casi diría dos condicionales o dos elementos. Acá tengo, por ejemplo, un pedacito de guión de Call of Juarez, que es un videojuego de vaqueros, ¿no? Del pasado norteamericano y estadounidense, que ya de chiquita andaban con las pistolas. Bueno, ¿qué onda? Se usan generalmente, a ver, momento, vamos del principio. Un guión de cine, un guión audiovisual y literario de cine, ya saben ustedes que suele escribirse en un formato particular, que es Courier 12, con unos márgenes y unas formas específicas para escribir, de manera que vienen de tiempo de las máquinas de escribir mecánicas, ¿no? Que están pensados de manera que cada página represente aproximadamente 1 minuto de grabación de una película. De tal manera que un guión de 25 páginas equivale a una película de 25 minutos. Pero en el guión interactivo, ¿sí? En el guión interactivo, ese formato se rompe porque la audiencia se va a hacer otras cosas, no sigue un ritmo y un periodo determinado cada escena. Estaba bueno en la vieja época porque uno decía, bueno, o cuando uno escribe un guión de cine o de serie de televisión, por ejemplo, de un corto animado,
Bueno, uno puede dividir, ¿no? En cantidad de páginas, cantidad de minutos, y incluso puede asignar a la estructura dramática una cierta cantidad de páginas. Por ejemplo, digo, bueno, 5 para el planteamiento, el doble, o sea, 10 para la confrontación y 5 para la resolución. Esto es estructura dramática, digamos, clásica, ¿no? Pero en poquitas páginas. Y eso sería lo que duraría tu obra, 20 minutos. Pero en el guión interactivo eso se rompe, no hay manera de controlar el tiempo, solamente se puede hacer en el guión de la cinemática, o full motion video para que hablemos claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se maneja esto en el guión? Bueno, se usan dos cosas, ¿no? Bueno, primero se ponen indicaciones como esa que ven ahí. Ahí dice básicamente pantalla que de carga mostrando al personaje Billy que renderizaron los artistas. O sea, abre así el relato, abre así como un vehículo narrativo con esa imagen, por ejemplo, y después sigue ese texto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo voy manejando yo las diferentes posibilidades que tiene mi audiencia? Que puede hacer cosas ahí, se puede apartar del guión principal. Uso esencialmente dos cosas, dos transformadores. Uno que se llama if, es decir, si. Algo así como, si pasa tal cosa, pasa tal otra. O sea, por ejemplo, si el personaje dispara su revólver, pasa tal cosa. ¿Ok? Es un condicional. Si a tal cosa, tal otra. Es como programar, digamos. Como programar, sí, medio parecido a programar. Y por otro lado tenemos el otro elemento que es when, o sea, cuándo. Cuando el personaje hace tal cosa, va a pasar tal otra. Vas a mostrar tal otra. Por ejemplo, si el personaje dispara, no sé, mata al villano. Cuando lo mata, se dispara determinada, no sé, animación, por ejemplo. Y así con esos dos es suficiente y te alcanza para escribir un guión interactivo. Ante la gran pregunta, ¿existe un formato específico para escribir guiones interactivos? No. Uno lo escribe de la manera que le sirve a la gente que está produciendo la obra. Así que, por ejemplo, les muestro lo que yo estoy haciendo con Blood Circus. No lo considero un chivo, simplemente es para decirles, miren, estoy usando exactamente eso. Es decir, esta es partecita del guión de Blood Circus, ¿sí? Entonces yo ahí estoy usando esa misma estructura. Estoy poniendo los if. Por ejemplo, ahí dice, si Oliver reza por primera vez, y sale un diálogo en ese momento, ¿sí? O cuando, qué sé yo, cuando pasa tal cosa, va a pasar esta otra. Y es la manera de escribir. En un guión interactivo de videojuego y eso no podés controlar los tiempos, o sea, no hay manera de controlar los tiempos en lo que va a pasar eso. Así que eso ya no se considera en un guión interactivo, ¿sí? Por ejemplo, acá, qué sé yo, miren esto. ¿Cómo trabajamos con la gente de Disruption? Ellos guionan el juego, por ejemplo, el acting, le llamamos, o sea, lo que hacen, lo que actúan los personajes, y ponen, por ejemplo, frases así, ¿no? Frases que a mí me guían para que yo escriba. Dicen ellos algo mejor. ¿Cuántos recuerdos seguro Dan pone algo Seguro mejor? Dan pone algo mejor, ¿no? Sí, pobre Dan, es así. Entonces yo después, en base a lo que estoy viendo ahí, escribo el guión ese que ustedes vieron recién y ellos después simplemente reemplazan el texto. Acá, por ejemplo, el juego, cuando el personaje mira por la ventana, si está lloviendo, el clima es dinámico en el juego, el personaje, o sea, en este caso había dejado de llover, el personaje dice, ya ha dejado de llover, al menos por ahora. Pero si está lloviendo, dice otra línea. ¿Me explico? Y así. Y si yo voy y veo un personaje antes que otro, por ejemplo, puedo hacer que diga o que considere que ya vio algo. Por ejemplo, si yo en este juego voy primero al bosque y veo a determinado personaje, cuando vuelvo, este otro personaje me dice, hey, te vi
salir por el portón, dónde fuiste, ¿no? Una cosa así, o sea, ¿para qué? Para dar la sensación de que lo que estás haciendo es como inteligente, digamos, que el juego se da cuenta, y no importa el orden en el que yo voy y vengo, digamos, el juego tiene que poder decir cosas coherentes, digamos. Y esa es la forma en que uno está aplicando básicamente todo esto que estuvimos viendo, o sea, qué estructura narrativa tiene Brad Circus, y es una estructura tipo branching, tipo, diría yo, contigua, ¿no? A veces por momentos es continua y entonces también es por eso a veces es difícil definir, pero sí sabiendo que existe ese tipo de cosas, uno puede tener en cuenta a la hora de, digamos, piensen que, como les dije al principio, hay es ir más allá de un relato tradicional, porque es un relato que se dispara según lo que hace la audiencia, según lo que hace el jugador en este caso, ¿no? Y eso cambia un montón la manera de escribir, la manera de pensar el relato, y sí requiere un montón de laburo, por supuesto, que a mí, bueno, me encanta hacerlo, pero entender, digamos, todas esas cositas hace que uno pueda con la tarea, porque si no es bastante, no sabes ni por dónde comenzar. Sí, en este tipo de formatos uno tiene como que dejar de lado el control autoral que necesariamente en general lo tiene como muy metido adentro. Entonces uno tiene que pensar más bien en experiencias básicas que querés que le pasen a o sea, a tu jugador, ¿no? Entonces, más bien como en pequeños escenarios y pequeñas experiencias, y ahí tenés que poder meterle esa data que vos querés que se lleve, ¿no? Pero bueno, no lo controlás demasiado. Es como, no sé, supongo tener un hijo y decir, quiero que mi hijo haga esto, ¿no? Sea de esta manera, y no podés, sino que tenés que darle libertad, pero tratando de meterle la cucharita esa que querés, ¿no? O sea, Sí. mi ejemplo fue medio absurdo, pero más La cucharita, no entendí nada. Bueno, mira. No, bueno, pero es crear un ámbito, ¿no? No es tanto bajar una línea, como ser una línea de texto que te dice tal cosa, ¿no? Que te comunica como más seriamente algo, sino es crear un ámbito que no lo controlás completamente, pero que lo podés controlar de alguna manera. Bueno, miren. Vamos al punto G. Vamos al punto C, no entendí nada. Vamos al punto G. Acá en el punto G, ¿cuál es? Esto que acá se ve, digamos, como lo que va a ser el juego, si yo lo muevo acá, o sea, lo miro con esta lupa, yo tengo el spine, que es la historia principal del juego, los artefactos, hay un golden path, ¿sí? Hay un golden path que al mismo tiempo pueden ser artefactos y está como combinado eso, que es el diario que lleva el personaje principal. Es un diario que se escribe ante determinadas circunstancias, cuando se llegase a determinado nodo de la espina, de la espina dorsal o de acá, hay una entrada que se escribe automáticamente en el diario del personaje, como si lo hubiera escrito él, que podés no leer. O sea, la puedes pasar, puedes cerrar el diario y seguir adelante. Si lo lees, obviamente es muchísimo más profundo el relato y desde mi punto de vista muchísimo más disfrutable, por supuesto, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Ahora, llegando al final del tallercito, al final, al spine, este sería como el spine del taller. Hasta acá termina nuestro control autoral. Hasta acá termina nuestro control autoral. Ahora les vamos a hacer una propuesta de misión. Vamos a hacer una propuesta de misión para ver quiénes se copan, si se quieren copar. A mí me parece que está bueno. Que va a ser lo siguiente. ¡Tarán! Mirá, ¿Esa es la sorpresa que tenías a mí también? Esta es la sorpresa que vamos a trabajar entonces lo siguiente. La misión a partir de ahora, para los que la acepten, es, bueno, cerrar el timeline con los relatos que ya existen y ubicarlos perfectamente en ese timeline, todo lo mejor posible, que nos permita después consultar ese timeline para agregar más cosas, quién sabe. Siguiente, vamos a escribir de verdad el relato, es decir,
lo que ya está haciendo ese, ¿no? O bueno, expandir el tratamiento, escribirlo de verdad. No es fácil, pero me propongo que en siguientes encuentros de acá que tengamos con la escuelita, podamos ir charlando un poquito sobre narrativa, un poquito sobre redacción creativa, corrección, ¿no? Corrección vamos a hacer. Yo diría que podemos tener un... ¿Qué le parece? Pregunta antes de eso. Dígame. Escribir un relato. ¿En algún formato, por ejemplo, en prosa o en guión? ¿Eso es No. indistinto para cada uno en base a lo que quieren hacer? No, yo quisiera, por la definición que les propongo ahora es básicamente ¿Un relato? un libro. Prosa, Sí, prosa, un cuento, Cuento. digamos, de hecho en palabras más... Sí, más. ¿De más cuántas páginas? No importa, Irene, lo que te quede bien, digamos, lo que vos quieras escribir y quede bien. No hay que escribir de más, no hay que escribir de menos. Así No, que, no hagan las crónicas de Reaper porque si no vamos a tardar No. mucho. las de Reaper, no, más chiquito, más chiquito. Más chiquita, ¿eh? Claro, claro. Yo diría que el deadline lo podemos tirar para agosto. Tenemos 3 meses para terminarlo, ¿por qué no? ¿Sí? Obviamente en 3 meses no van a poder escribir un super relato, porque hay que hacer esto, corregir. Creo que vamos a hacer encuentros para corrección, para explicarles técnicas de corrección. ¿Qué les parece? Con los próximos encuentros que tengamos. En otro encuentro vamos a corregir otra vez. ¿Mm? Y en el otro encuentro vamos a volver a corregir. ¿Correcto? O sea, van a sudar. Claro, ya saben ustedes que esto es 10, ¿cómo era? 10% de transpiración. No, 10% de inspiración, 90% De de transpiración. Mucha corrección, así que lo podemos ir haciendo a medida que vayan escribiendo, nos vamos juntando, así como nos juntamos en el Scumbar y hacemos corrección, o charlamos de eso. Y mi idea es maquetar una antología y publicarla. Wow. ¿Qué te parece? Yo creo que lo podemos hacer, o sea, hay talento acá. Sí, Estaría buenísimo publicar un libro. Un libro con ¿Libro o libro juego? A eso está ahora vamos a charlar de eso. Yo tengo también una idea respecto de eso. Antes, vale, explico ahora, ¿cuál sería mi idea? A ver, mi idea sería que cada quien haga lo que quiera. Lo que pasa con un libro juego, bueno, te lleva un poquito más de páginas, depende de cómo lo haces. No hace falta que hagas un branching gigantesco, ¿cierto? Que sea chiquito, 2, 3 caminitos y cómo confluyen y cómo termina. ¿Por qué no? Algunos relatos pueden ser tipo libro-juego, pero también estaba pensando, digo, quizás podríamos hacer como un metarrelato donde todas las historias que conforman la antología estén conectadas de alguna manera. Y hacemos como un hub. Sí, podría ser como un hub. Podría ser un cronista que el narrador general podría ser un cronista que quiere saber qué pasó con Santa Clara de las Tripas, entonces va saltando en el tiempo. Un arqueólogo. Un arqueólogo del futuro que viaja por el tiempo observando. Que podría tener, por ejemplo, los relatos, más allá de que haya un relato que sea tipo libro-juego, podría haber decisiones que tomar, ¿no? Bueno, si estuviste en tal relato, podés ir a este otro relato o a este otro, qué sé yo, no sé. Pero eso no los vamos a saber ahora, porque hasta no tener los relatos no veríamos cómo los podríamos conectar, pero me parece que sería algo novedoso, algo muy copado, ¿no? De leer de Santa Clara Tripa, de leerlo en cualquier orden, digamos, y según el orden en que lo lees, podrías pasar por cierto conjunto de relatos. Claro que depende también de cuántos relatos logremos. A mí me gustaría escribir uno, capaz que Ceci también puede escribir otro, y ya tendríamos ahí unos cuantos, qué sé yo, no sé qué les parece. A mí me parece que está bueno, no sé, yo soy medio loco y me gustaría publicarlo, la verdad. Sí, estaría buenísimo. Les digo que yo estuve leyendo y en general los diferentes relatos con sus diferencias de estilo y eso armaron, digamos, un setting que está bueno, ¿no? O sea, me parece que está buenísimo. Me encanta uno que lo dice, que en todos está un poco esa cosa, pero creo que en el de Mika directamente lo dice abiertamente, que es un pueblo que
es fácil entrar, pero es imposible de salir, ¿no? O sea, no me acuerdo si... Ahora se me están mezclando todos, disculpen, o sea, tengo una Después, ensalada. otra cosa Pero que está buenísimo eso, de claro. que podés entrar, pero es casi imposible de salir, etcétera. Y otra cosa que está bueno sería que, por ejemplo, no sé, Jaco quiere hacer un videojuego o no sé, Claudia quiere hacer una novela visual y que conecten con el libro. Sí, claro. El libro, como vos dijiste, que sea como un hub hacia diferentes cosas. ¿Por qué no? Digamos, toda esa experimentación a nosotros nos va a alimentar un montón de cosas muy copadas, me parece a mí. Qué sé yo, intentémoslo. ¿Qué les parece si lo intentamos? Ahora también otra cosa que quería yo plantear es que si lo queremos hacer realidad, podemos hacerlo muy fácil. ¿Por qué? Porque, muy fácil, nunca es fácil, pero podemos hacer podemos hacer una preventa. Pero empecemos. Necesitamos, pero les explico el plan. Es un plan maquiavélico. Es un plan maquiavélico. Me está sorprendiendo en este momento. ¿Ya? Esto ¿Ya? es periodismo verdad. Esto es nuevo, esto es nuevo. Podríamos hacer una preventa, necesitamos arte portada, es decir, la tapa de nuestro futuro libro. La preventa. La tapa de nuestro... Hernán cayó en eso, porque gracias, Hernán. Hacemos un arte portada lindo. Ahí lo vamos a perseguir a Ferco, no sé si anda por ahí, bueno, después le voy a tirar un misil. Podemos hacer un arte portada lindo o con Mai, que también dibuja de la gran flauta. Sí, claro, el dibujo era de Mai, ¿o no? ¿Mai anda por acá? Sí, No creo sé, que no lo he estaba. visto. O podemos hacer... Hola, Ahí Mai. está. Bueno, hacemos una web, esa la hago yo, no es problema, la metemos en algún lugar y arrancamos una preventa. Y nos divertimos, qué sé yo. Si no llegamos con la guita, bueno, no llegamos. Igual lo tiramos digital gratis, qué sé yo. Pero a mí me gustaría imprimirlo, o sea, que todos nos quedemos con un libro de verdad, digamos, en la biblioteca, diciendo, bueno, me publiqué un libro, qué sé yo, me publiqué un relato acá en este libro. La tesis. Tengo Claro, la tesis. la tesis. Así que, ¿qué les parece? No sé, ¿quién se prende? No hay que decirlo ni ahora, ni nada por el estilo, No, ¿sí? claro. O sea, simplemente es una propuesta. Avancemos un poco más, ¿sí? Y Claro. cuando esté un poquito más organizado, Claro. lo empezamos a mover así. Así que bueno, podemos trabajar en esto, no digo que nos ocupe toda la vida ni nada por el estilo. Escriban su mejor relato y después vemos cómo eso se puede conectar, pero podemos hacer una constelación de lindos relatos, que entrar en Santa Clara de las Tripas sea toda una experiencia con esos relatos súper zarpados que están haciendo. Y si hay otros formatos que se disparan hacia afuera, mejor. Qué sé yo, como Black Circus que tiene una novela, o la novela que tiene un videojuego, no sé. ¿Sí? Podemos hacer novela visual, o novela, no, un relato visual que qué sé yo, que se puede hacer en el celular, ¿no? Hay mucho para experimentar, así que bueno, hagamos lo que quieran. Vamos a seguir grabando, ¿no? Buenísimo, o sea, se me ocurre, ¿no? Que ¿cómo se llama? Que nosotros hagamos ahora, desarrollemos las historias que más o menos se están perfilando y desarrollar también bien el timeline y eso, y el setting, y que eso sirva después para si alguien lo quiere utilizar para desarrollar otras cosas, ¿no? Sí, puede ser porque como somos muchos, Claro. no podemos, digamos, compartir ni ganancias ni nada, no va a ser una cosa no va a ser comercial. para ganar plata, Claro. probablemente. O si la hacemos comercial, por ejemplo, con la preventa, vendemos más libros de lo que necesitamos para imprimir, porque podemos imprimir a partir de 20 ejemplares para arriba, o sea que cada uno podemos tener un libro, o podemos imprimir, qué sé yo, 100 y vender 80, ¿no? Por ejemplo, nos quedamos con 20 y vendemos 80, y esos 80, esa guita la podemos usar para, no sé, hacernos estatuillas 3D de, no sé, de Mica, qué sé yo, de Jaco. Tengo impresora 3D. Muy bien, Jaco. Siempre imposible.
Qué sé yo, después vemos, eso es lo de menos, pero bueno, con la preventa podemos juntar guita para imprimirnos los libros, no ponemos un sope y obviamente ustedes no van a comprar su propio libro, ¿correcto? Eso, No. eso lo tengo que decir siempre porque Pero es mamá, lo primero papá, que... hermanos y todo eso, Eso, toda la familia, ¿viste? claro, abuela, no me va a comprar el libro, abuela, tío, bueno, nada, esas cosas, ¿por qué no? Exactamente, claro, también, bueno, ahí yo la amiga está más loca todavía, podríamos hacer ¿Por qué no? el juego de mesa de Santa Clara de las Tripas, horror absoluto en el tablero, y lo vendemos, levantamos $1.000.000, ¿viste cómo hacen los yankees? Lo promocionamos bien. Para, no nos vayamos por las ramas, ¿sí? Sí, dice Claudia. Empecemos, Acá la mica hace DM. empecemos de a poco. Escúchame, corto, barato y divertido. Empecemos por... Cierto, me fui a la mierda. Sí, ya, ¿entendés? Mucho bla bla, pero después quieren hacer una serie de Netflix. No, pero... ¿Quién te dice que podemos hacer no terminamos en Netflix, podemos hacer un crowdfunding para el libro o hacer un juego de mesa, qué sé yo. Juego de mesa también está bueno, porque Sí, claro que sí. ahí en Kickstarter levantan fortuna. Bueno, está bien que son unos juegos increíbles. Ahí está, Lucio, mira, tiró los NFT de Santa Clara de las Tripas, por supuesto. Pues bueno, llenamos de moneda. Bueno, listo, ya está. No tenemos que trabajar más el año que viene, nos retiramos todo. Ya con todo. Bueno, pero empecemos por esta serie de relatos para entregar en agosto. ¿Qué les parece? Estaría bueno Qué zarpado sería. que, o sea, porque por ejemplo, yo estuve leyendo y hay muchos que están acá conectados y eso, pero que no han escrito, por lo menos no los Yo al encontré. menos. Entonces digo, bueno, no es que es obligatorio para estar viendo esta clase escribir algo desde ya, pero estaría bueno saber si alguno tiene intención de ponerse, aunque todavía no lo haya hecho, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, etcétera. Como para ir viendo cuántos somos, ¿no? Cuántos relatos vamos a tener. Sí, bueno. Claro, algo así, como una lista de escritores, porque tal vez alguno hizo alguna parte, pero bueno, después por la vida que uno lleva no puede comprometerse para hacer un relato, ¿sí? Entonces estaría bueno saber quiénes más o menos sí se van a poder comprometer o tienen ganas de hacerlo para hacer esta serie de relatos de esta primera edición de Santa Clara de las Tripas. Yo la reveo, la reveo. Ahora, es posible que se pregunten qué pasa con la calidad de los relatos. Bueno, vamos a ser muy, muy estrictos entre nosotros, pero para aprender, ¿no? O sea, para aprender, básicamente. Por eso puse corregir. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir perfeccionando la técnica de redacción para que los relatos estén bien escritos, digamos, sean lindos de leer, no hagamos cualquier pavada, sino que leas el libro y te hagas pis. Claro. O sea, tiene que ser así. Entonces, eso vamos a hacer en subsiguientes encuentros, ya menos formales que estos, ¿o no? Sí, pero que nadie se sienta agredido con una corrección, porque si no se aprende. Igual nosotros no somos agresivos corrigiendo tampoco. Ni tampoco somos geniales corrigiendo. Y tampoco se sientan obligados a, cuando hagamos las reuniones, venir solo si están por escribir para ese libro, ¿no? No, pueden venir es como un laboratorio para ver lo último, aunque no decidan finalmente no hacer nada, ¿sí? Claro. Es como un laboratorio, el que quiere laburar y tontear y paviar un rato con esto, bienvenido. Si de esto sale un libro que todos pudimos publicarnos, está buenísimo. O sea, entonces voy subiendo lo que tengo. Voy subiendo lo que tengo, entonces. Si querés, dale, sí. Si no, sí. O si no, subilo más tarde, cuando ya creas. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar bien en los timelines, claro. ver cuáles relatos hay, cuáles son los primeros relatos que vamos a tener en esa colección de relatos, después vemos cómo los unimos, pero cada quien, viste, que vaya posicionándose, qué sé yo, pensándolo. Y vamos viendo el próximo, ¿cuándo nos juntamos? Los martes, ¿no? ¿Los martes? No, los jueves. Los jueves nos juntamos. No sé ahora,
¿Qué pasa con los jueves? ¿Vos tenés clase los jueves? No, tengo los miércoles ahora. Ah, bueno. Así que Bueno, los jueves Dan, tengo tengo una idea. decime. Se puede hacer una especie de juego para leer el libro a la vez, en simultáneo. Que el libro te diga cómo jugar, que no tengas que tenerlo ni físico. Puede ser si no compraste el libro, lo puedes comprar online dentro del juego. Y también para mí es medio complicado eso, pero bueno, todo es posible porque, qué sé yo, cuando nos toque arrancar, ahí vamos viendo. Está bueno, Bueno, qué sé yo, si lo podemos hacer, yo lo que quiero es que hagamos un proyecto concreto y lo podamos terminar, o sea, que de este año no todo el mundo pase, quiere eso. porque, claro, corto, barato y divertido. Si nos metemos en algo muy complejo, no, viste, corremos el riesgo de no terminarlo o tener que trabajar mucho y no nos va a dar guita esto. Entonces, vamos viendo, digamos, ¿no? Pero tranquilos, o sea, no pasa nada. Pero sí ponernos un límite, así, bueno, para agosto tenemos que tener unos cuantos relatos ya terminados. Sí, porque aparte, les digo, somos unos cuantos y cuanto más tiempo tardemos, más difícil después es organizarse. En general, si a veces a nosotros nos pasa que somos dos, o sea, tardamos un montón, imagínense si somos 20, ¿sí? Entonces, mejor ponernos un deadline lo más corto posible como para Sí, pensar los relatos. Igual, pensemos en relatos cortos, o sea, en cuentos, básicamente, ¿no? claro, son cuentos, Son cuentos, o sea, son relatos cortos. No digo 3 páginas. Pueden tener 20 páginas, 40 páginas, pero digo, no 200, ¿sí? claro. Ojo, che, cuentos de 10, 15, 20 páginas están re bien, Sí. te re alcanza, o sea, no son novelas, ¿eh? Claro. Pero bueno, depende de los relatos que están haciendo. Claro, pero depende de los relatos, porque ¿Están buenos? sin duda, o sea, por lo que yo leí, o sea, tienen un montón de cosas, si bien son como cosas muy acotadas las que pusieron, porque hicieron como un tratamiento, pero tienen un montón de cosas que se podrían súper desarrollar. La verdad que muchos de ellos creo que podrían ser hasta novelas, ¿sí? Pero bueno, por una cuestión de tiempo y espacio y presupuesto, no podemos darnos el gusto en este taller de escribir unas novelas, ¿sí? Para publicar. Pero bueno, sí algún cuento, ¿sí? Bueno. Bueno, chichipíos, chichipías. Irene ya debe haber desmayado, ¿no? Está ahí todavía, increíble. Como una loca. ¿No será un bot? Pues, bueno, no. Nos vamos. Nos vamos, excelente. Ojalá lo podamos hacer, me parece que sería buenísimo poder hacerlo. Así que nada, vamos a parar la grabación acá y bueno, seguimos en el chat acá de Telegram y ahí vamos charlando y vamos compartiendo ideas y viendo qué pasa. dale. Si sale, sale. Si no sale, habrá sido igualmente, a mí me parece una flor de experiencia, me parece que está bueno. Así que nos vemos por aquí en algún momento, probablemente los jueves. Pero, ¿ya quedamos el jueves que viene? Y puede ser. Lo digo acá para que quede en el video y la gente que lo ve Perfecto. tarde, digamos, por ahí nos encontramos el jueves que viene. En lo que son nuestras reuniones más habituales, digamos, lo que llamamos Scumbar. Claro, vamos al formato claro. Scumbar directamente. Claro. Pero creo que por acá por Telegram vamos bien. Sí. Está copado. Sí. Hasta que lo cancelen, ¿no? Pobre Telegram. Pero ¿Por bueno. qué? ¿Porque es ruso? Pues es ruso. Justo venimos a usar un software ruso, eso es una suerte. Bueno, nos vemos, gente, en la próxima. Saludos. Bye. Game over.